Estamos junto a Facundo Vale, economista, abogado, director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia. Facundo, ¿hay salida para Chubut en el contexto tan crítico actual? ¿Qué tal? Hay salidas, sí, tal vez los caminos para la salida son los más difíciles, ¿no? Pero, por supuesto, hay salida para Chubut, para todas las provincias. Lo difícil es que se tomen las decisiones y decisiones de largo plazo, más que nada. En el corto plazo, por supuesto que no se puede salir de un día para otro, ¿no? Un mes para otro. Pero ¿por dónde hay que empezar a transitar ese camino de salida que sería largo? Pero tomemos, no sé, dos variables. La recaudación de la provincia, que viene cayendo fuertemente en lo que tiene que ver con regalías petroleras, por ejemplo. Lo que va del año se han perdido más de 84 millones de dólares en comparación al año pasado. Prácticamente una de las masas salariales que adeuda hoy la provincia. Por otro lado, cayó la recaudación de impuestos propios y no hay muchos márgenes más. La coparticipación, que también responde a la crisis económica general, digo, ¿por dónde se empieza a transitar ese camino? ¿Cuáles serían las medidas que podrías recomendar desde el punto de vista de la teoría económica? Bueno, si nos referimos específicamente entonces ahora a las finanzas públicas de la provincia, es cierto que lo sabemos todos que las regalías vienen cayendo muy fuerte o han caído muy fuerte, al menos al inicio de la pandemia, ¿no? Marzo, abril, mayo. En abril, en realidad en abril, mayo, junio. Eso es cierto, es correcto. Pero sí, también es cierto el impacto ese si uno lo mira en esa visión de cortísimo plazo, la cual, por supuesto, que estamos todos siempre mirando, lamentablemente, la coyuntura de la provincia y el país también nos hace mirar, ya hace mucho, solamente el cortísimo plazo. Lo digo, eso es cierto, pero si uno mira el valor de las regalías, a cuánto se proyectan con estos números que son bajos, ¿no? Son bajos con respecto a lo que estamos acostumbrados desde los últimos años, ¿no? Pero miremos cuál sería la proyección de regalías de acá a fin de año. Eso, con precisión, por supuesto que es imposible hacerlo, pero sí, si suponemos se mantenga constante respecto o en un promedio de los últimos 2 meses, ¿no? Entre 17 millones de dólares, 18, que ha sido el promedio de los últimos 2 meses, ¿no? Ujú. Las últimas Que liquidaciones. se absorbe en Facundo ese monto prácticamente con los fondeos de los vencimientos de deuda, que se está renegociando, pero se sigue pagando también. Por supuesto, y que incluso puede ser peor, ¿no? Más adelante, si querés, eh, hablamos de eso, del impacto con respecto a la deuda. Pero fíjate, ¿cuánto nos iría una proyección a estos números? ¿Cómo va a cerrar 2020? Y va a cerrar en más o menos 230 millones de dólares, ¿no? Eso es una proyección que nos daría promediando las regalías bajas de junio y julio, ¿no? Que son bajas. Eso Si continúa sería la cayendo, recaudación anual total, 230 millones de dólares aproximadamente. eso aproximadamente podría ser lo de este año. Ahora, es muy bajo y si lo miramos con respecto al año pasado, al anterior, sí, fue 370 millones más o menos el año pasado. Este, tuvimos años de 400 millones, es muy bajo. Ahora, si lo miramos con el pico, si lo miramos con respecto al promedio histórico, estamos ahí, no es más bajo que el promedio histórico, ¿no? El promedio histórico de la provincia es 230 millones, 220 y pico millones. Si lo miráramos con respecto a, no sé, al principio de la década del 2000, a la mitad de la década del 2000, primera gestión. Sí, eh, de hecho la recaudación mensual actual es similar a la de hasta el año 2005-2006, que es cuando Chubut da el salto, digamos, ¿no? Que incluso se transforma en líder petrolero y hoy ha perdido también ese rol en materia de producción. Estamos arriba de esos números, sí, arriba del año 2005, los previos al 2005. Todos. Es decir, ¿por qué digo esto? Digo esto porque, bueno, en realidad hubo un problema de planificación de las finanzas de largo plazo ya hace varios años, ¿no? Pensar que uno puede presupuestar, un gobierno pensar que puede presupuestar el año siguiente eh, con ingresos por regalías al tope, con precios muy altos, tomando como base precios muy altos, es una responsabilidad fiscal, ¿no? Una planificación fiscal
eh, conservadora. Tiene que ser respecto a, por ejemplo, con regalías respecto a un promedio de regalías, no pensar en ingresos por regalías que se van a mantener siempre altos, o ese nivel tan alto. No, un presupuesto serio tiene que ser respecto a, por ejemplo, algún promedio, algunas regalías de equilibrio. Yo vengo trabajando respecto a que hay que estimar cuáles son las regalías de equilibrio, no las promedios, sino con algún modelo de equilibrio, y que ese sea, y tal vez incluso fijarlo institucionalmente, que los presupuestos de la provincia se fijen con, entre otras cosas, siguiendo otras variables con respecto a unas regalías de equilibrio, y nunca con respecto a lo que se supone que puede ser si el precio llega a $80 o a 100 o a 70, no, con respecto a esa regalía de equilibrio y cualquier otro excedente sean consideradas regalías extraordinarias, y también se exige de manera institucional, sea por, sería por una ley, eh, cuál es el destino de esas regalías extraordinarias, si es que la hay. ¿Qué años tenés? Que hay años con esas regalías extraordinarias. Esa es una fijación prudente de una política presupuestaria. Ahora, ¿qué Claro. hacemos para el mes que viene? ¿Qué hacemos los próximos 3 meses? Eh, que ya estamos en esos números. El Como Araquiri, antes. no, no queda otro. Y bueno, ¿qué hacemos? Hoy no queda otra en esta situación tan crítica de recursos, no queda otra situación que hacer lo que no se debería hacer. Digo, el gobierno nacional tiene que hacer algún tipo de asistencia extraordinaria a la provincia. Digo, no se debería No hacer hay, porque es un mal precedente, por supuesto. Y mal pero, precedente para todas las provincias, porque todas van a reclamar lo mismo si, si el gobierno nacional accede a esta necesidad de la provincia. pero en Pero este momento se puede decir que no hay alternativa, Facundo. Si no es por la vía de una asistencia de nación, no hay salida en este momento de esta coyuntura. en el cortísimo plazo no hay una salida más para adecuar y para volver a equilibrar las cuentas, o al menos para acercarse a equilibrar las cuentas en este año. Esa asistencia, por supuesto que no va a lograr, no hay cambios en, en la política fiscal, no va a lograr que se equilibre el año que viene o los siguientes años. Si se continúa con el mismo tipo de política fiscal, este, una asistencia extraordinaria hoy solo soluciona este año y en los próximos años, por supuesto, tendríamos problemas. Requiere equilibrar realmente las cuentas y bajar el gasto en términos reales. No digo ni siquiera nominal, no digo bajar sueldo a nadie, no digo, hoy ¿Y nominal no cómo, puedes hacer, casi no lo cómo se puedes hacer. baja? ¿Cómo se Y baja el bueno, gasto en esta estructura donde prácticamente la provincia lo único que hace con los ingresos que tiene es pagar sueldos, porque prácticamente no hay obra pública, hay problemas para sostener el funcionamiento de los organismos? Digo, ¿por dónde pasa la variable sin que implique recortar salarios o reducir personal en el Estado? bueno en el año que viene, en este contexto, lamentablemente el año que viene hay que, los gastos no pueden crecer en términos nominales. No digo bajarlo, si no crecen en términos nominales, pero los ingresos van a crecer en términos nominales igual al más o menos, por lo menos igual a la inflación o cercano a la inflación, ya estás equilibrando, porque si Ujú. los ingresos te Eh, crecen un 40% y los gastos no crecen, o crecen menos, o crecen un 10%, o lográs hacer crecer el sueldo de los que no ganan nada más, y ya vas a tener una brecha de diferencias de crecimiento del ingreso y crecimiento del gasto de por lo menos 20, 30 puntos, que van a acercar a equilibrar las cuentas ya de Eso es golpe. apostar a licuar el déficit a través de la inflación y de las mini devaluaciones que se van dando, ¿no? Que favorece a la provincia porque tiene una parte de los ingresos en dólares vía regalías. Sería una caída en términos reales del gasto, en términos reales, no, estás en términos nominales, no bajás el gasto porque no hay margen para bajar los nominales, pero eso va a ser este, un camino difícil, sí, pero es la forma, ni siquiera es brusca, porque no estamos hablando de bajar hoy el gasto, que no se puede, pero un camino para establecer una senda que ya en 2021 puede equilibrar las cuentas. ¿Hay forma de generar nuevos ingresos en este contexto?
Yo creo que ni siquiera evalúo eso. Si hay formas, bueno, seguramente la autoridad económica, política lo estará evaluando, pero yo no lo evalúo como solución a eso. No lo evalúo como una solución para las finanzas públicas de esta provincia, ni de casi ninguna, diría. Este, porque cuando más altos ingresos tuvimos altísimos ingresos, sí. La provincia igual tuvo que endeudarse, por ejemplo, ¿no? Recordá que en los últimos 10 años, ¿cuánto tuvimos de ingresos solo de regalías? Cerca Sí, de estaba en 4.000 millones de dólares. 400 4.000, millones de dólares, 400 millones de dólares por año promedio fueron en los últimos 10 años. más o menos así que unos 4.000 millones de dólares en los últimos 10 años. Un recurso extraordinario que no tuvieron otras provincias, ¿no? Eh, y sirvió de algo, digo, lo que hace es subir la vara del gasto. Incrementar los ingresos, lamentablemente en el mediano plazo lo que hace es subir la vara del gasto. Es cada vez más alto el gasto público, porque sabe, la política sabe que tiene más margen de gasto, entonces tenés menos obligaciones a seguir una política fiscal más rigurosa, más cuidadosa. Entonces, será una solución, es decir, lograr una fuente de ingreso, si es que se logra. Yo creo que ya ni siquiera hay margen para, para exprimir más que al sector privado, para sacarle en algún sector, puede ser, y, y va a solucionar, no, va a subir más el gasto y no va a tener menos condicionamientos para encontrar las cuentas. No es el camino es no seguir aumentando de manera exponencial el gasto público como se hizo en los últimos años. Es imposible que una provincia tenga cuentas sanas y aumenta un gasto de un año para otro cerca del 80%, ¿no? O algo más, creo que fue, no tengo los números en mente, pero por ejemplo el gasto salarial aumentó más del 80%. Sí, porque acumuló dos paritarias, 2 años sin paritarias, ¿no? Y pensaba en esto, estos 4.000 millones de dólares de ingresos en 10 años, no solo no se utilizaron para invertir en infraestructura, para transformar la economía, sino que además hay una deuda, y ahí vamos al impacto que tienen estos vencimientos hoy, de 1.000 millones de dólares adicionales que ha tomado la provincia en colocación de bonos, que hoy intenta refinanciar, pero que sigue pagando puntualmente por cómo es la estructura conformada en el endeudamiento, ¿no? Claro, el endeudamiento, además de todos esos ingresos extraordinarios, tenés que sumarle ese endeudamiento que vos decís, que en algún momento llegó a ser por arriba incluso de los 1.000 millones de dólares, de stock de deuda más intereses. Claro, más Eh, intereses. hoy es un poquito más bajo, eh, y que en ese contexto, si retomamos la caída de las regalías, en ese contexto, pensando en 2021 para adelante, pues este año se está jugado en cuanto a los vencimientos, ¿no? Si es que se reestructura la deuda, va a tener algún efecto seguramente para el año que viene, ¿no? Eh, pero pensemos que tenemos más de, considerando 2021 a 2026, tenés arriba de 800 millones de dólares, más de 800 millones de dólares de vencimientos. Eh, tenés, con números, uno no puede saber cómo va a seguir, nadie lo sabe, más allá de que hay muchas proyecciones, nadie sabe, por supuesto, cuál va a ser el número del precio internacional del petróleo, y eso cómo afecta a la regalía. Sí sabemos cómo afecta a la regalía, pero no sabemos cuál puede ser el precio internacional, ¿no? Seguramente no muy positivo. Entonces puede haber un escenario en el cual realmente las regalías ya no alcancen el año que viene para, para pagar, ¿no? No solo que no nos sirva, no nos alcance para, para ningún otro gasto adicional, gasto de los que tiene la provincia, gastos corrientes, sino que tampoco podría llegar a alcanzar para pagar deuda, en un escenario negativo. Hay este tipo de escenarios que pueden hacer, pero en un escenario negativo, y no tan negativo, puede ser que, considerando los incrementos de crecimiento que hay el año que viene respecto a este año, incluso podría ser que no alcancen ni para pagar esos crecimientos, sino solo reestructurar la deuda, ¿no? Ujú. Bien, que es otro capítulo y habrá que ver cómo termina.
Por último, la coparticipación de impuestos, el rol, la posición que tiene Chubut en ese reparto, bueno, ha sido históricamente una de las últimas provincias en la fila. ¿Pensás que puede haber contexto político para que se dé esa discusión el año próximo y mejore esa posibilidad de ingresos a la provincia? No, no creo, ¿eh? No creo porque es una discusión pendiente de hace muchos años, ¿no? Eh, Ojalá, eso debería pasar, es una de las cuentas pendientes, porque debería suceder y una discusión no solo en porcentaje que le corresponde a la provincia, no solo a cada provincia, no solo esa, porque esa es una partecita de la discusión de la coparticipación, ¿sí? Importante porque decimales pueden hacer cambiar fuerte los, los recursos, pero es una parte, digo, porque se debe rediscutir no solo los porcentajes, sino qué impuestos se coparticipan, si se deben coparticipar más impuestos de los que se coparticipan, e incluso el sistema de coparticipación. Yo no estoy totalmente de acuerdo con que la mayor parte del esfuerzo recaudatorio lo haga la nación y después en discusiones, ya sea por leyes de coparticipación, que es lo que está pendiente, digo, o por discusiones coyunturales o negociaciones coyunturales entre las provincias y el gobierno de turno, se decida coparticipar o no un impuesto, algún sistema de compensación, estas cosas que han pasado durante estos últimos años. Que las provincias deberían tener mayor capacidad recaudatoria y se debería descentralizar un poco más la recaudación de impuestos. De manera también que cada provincia sea también más responsable, no solo de su recaudación, sino así también va a ser más responsable de su propio gasto público. Porque si pensamos en que siempre los gobiernos provinciales van a estar reclamando algún incremento de un gasto discrecional, perdón, de una transferencia discrecional de un gobierno nacional, o, o, o de, o de alguna nueva coparticipación de algún impuesto, y el Estado Nacional tiene esa potestad de cobrar casi todo y ver cómo lo repartimos, también quita responsabilidad en el manejo de los fondos públicos a las provincias. Bien. Debería ser el sistema debe cambiar mucho más ampliamente, no solamente eh, discutir la alícuota o la tasa que le corresponde a cada provincia. Y una última precisión, te pido, agradeciendo tu tiempo, Facundo. Hemos abordado prácticamente todo lo que tiene que ver con las finanzas públicas por la crisis provincial y el manejo del Estado, pero la pandemia también está dejando obvias y profundas consecuencias en el sector privado, en la economía en general. ¿Cuáles dirías que son los principales indicadores de ese efecto de la pandemia para los sectores económicos de Chubut? Bueno, se vio muy rápidamente y muy fuertemente la caída en el empleo, y el que realmente podemos medir es el empleo registrado, ¿no? El empleo en blanco. Incluso puede ser seguramente superior al empleo negro, pero no tenemos la idea exacta de lo que está sucediendo ahí, más allá de ciertos termómetros. Pero, por ejemplo, en el primer mes de la pandemia, en abril, que fue la caída fuerte, pues después se estabilizó la cuestión, pero cayeron más de 4.000 empleos registrados en blanco, aún con las limitaciones legales para despedir empleados. Más de 4.000 empleos se perdieron en abril. Es una cifra histórica, y y hoy tenemos un número histórico de bajo en cuanto a empleo registrado en la provincia. Tenemos 91.000, el dato de junio que es el último oficial, de 91.200 empleos privados del sector registrados. 91.200 empleos registrados del sector privado. Eso es lo más bajo de toda la década, considerando el 2010 en adelante. Creo que en el 2010 hubo un número así. Después de medio del 2010 nunca se cayó tan bajo. Es el número más bajo de los últimos 10 años de empleo. Con lo cual, no solo están cayendo nóminas, eso podemos ver
Eso nos da una idea de la magnitud del impacto de abril, mayo, junio, fue casi todo en abril en realidad, el primer mes. Eh, Hoy estamos 4.600, 4.700, eran aproximadamente en el verano, en marzo eran 96.000 empleos. Ya era muy bajo, ya indicaba Mm, eso, que hace 10 años igual no crece. Más allá de que hay picos, hubo años donde creció más, en 2015 tuvo algún pico, más cercano a los 100.000, después baja, sube, pero sigue estable hace 10 años el empleo privado. claro. Lo Y el cual habla estable del en términos estancamiento porcentuales, el sí, estancamiento de la economía provincial, ¿no? En definitiva. es el mejor indicador del estancamiento de la economía, porque más allá, aunque no hubiera caído el empleo por esta situación coyuntural, mantenerse así 10 años en torno a esos números, eh, es que en términos reales está cayendo mucho el sector privado. Eh, este es un indicador, es el indicador disponible que tenemos de caída del sector privado. Después tenemos otros indicadores, eh, pero Me quedo con ese número, 4.000 empleos menos en un solo mes, por ejemplo, el impacto registrado en abril para la provincia del Chubut. Facundo, sí, gracias sí. por este primer contacto para ADN Sur TV y seguramente habrá muchos más en el futuro. Bueno, gracias a ustedes por contactarme, por la entrevista. Hasta la próxima.